19 de diciembre 2002, presentación de Historia Debate. Bueno, porque luego lo vamos a pasar en la red, es decir, que aunque ahora solo hay 5 personas oyentes, en realidad esto va a llegar a miles, ¿no? Sí que llega. ¿Seguro? No, a miles llega en serio, porque yo he visto la que se han hecho en otro lado y las he seguido, la última que se hizo en Rosario, la que se ha hecho en Albacete, etc. Entonces, bueno, vamos a ir... un poco de campo social y entonces porque no está muy claro dónde teníamos que estar, por lo menos 5 minutos. Muy bien, no hay mucho ruido. Entonces, si les parece, vamos a ir exponiendo. No sé si quieres hablar primero. Empezamos. Bueno, no sé si hace falta que los presente. Domingo Gary Hayek, que es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de La Laguna, y todos los que estamos aquí estamos vinculados a Historia Debate. Enrique Vega, que es licenciado dentro de unos meses en Historia, hasta unos pocos meses. Carlos Barros, que es de todos conocido, que ha estado al frente de todo este proyecto de Historia Debate, la cara más visible y realmente el más que trabaja también, no solo él pone la cara, y yo, que me conocen perfectamente. Bueno, entonces empezamos domingo. Bueno, yo creo que vamos a felicitar a la iniciativa de la revista electrónica, porque digamos que es un debate necesario de cara, en fin, a discutir con gente de cualquier parte del mundo sobre problemas comunes con los que nos enfrentamos. Bueno, me tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con el manifiesto, que le estaba comentando antes a Carlos y Juanma, 2 días con él y hoy no sé dónde lo puse, lo dejé en algún bar cuando me fui a tomar el café y tenía marcado ahí un par de cosas, pero bueno, sí tengo una cosa, no solo la tenía marcada en el papel, sino que le llevo dando vueltas estos últimos meses porque quiero escribir algo sobre esto, y es la cuestión de la memoria histórica. Me parece que en una de las partes del manifiesto, la parte que habla de la sociedad y la historia, se hace referencia a la cuestión de la memoria, y me parece sumamente interesante cuando uno se enfrenta con, en fin, el alumnado de la universidad o con el público en general por ahí, se da cuenta que hay un déficit enorme sobre el tema de la memoria reciente. Cuando digo reciente, digo, por ejemplo, el tema de la transición, ¿no? Cómo se hizo la transición política en España, cómo se le ha dado, digamos, proyección a interpretaciones mistificadoras, a interpretaciones falseadoras muchas veces, sobre el papel de los distintos sujetos, de los distintos agentes en el cambio político de la dictadura a la monarquía, ¿no? Y uno se da cuenta que hablando con la gente de 20 años, pues no tienen ni idea del problema de la transición, ¿no? Qué fuerzas se pusieron en marcha, qué se transformó y qué no se transformó, que me parece más interesante. Y luego si este análisis lo llevamos más allá en la historia, más lejos en la historia, vemos también como no ha habido ningún intento ni durante los gobiernos del PSOE ni por supuesto los gobiernos del PP por hacer una revisión profunda sobre cosas tan importantes para la memoria colectiva de todo el Estado, como es la cuestión del descubrimiento de América, sobre el que se sigue de una manera pesadísima redundando en el encuentro y todo este tipo de chorradas, ¿no? El encuentro entre culturas y tal. No hay un análisis serio sobre las consecuencias de la colonización, tanto para los pueblos americanos como para los pueblos, digamos, europeos y euroafroamericanos como nosotros. O el tema de la expulsión de los judíos y de los musulmanes de España, ¿no? Que claro, que luego eso tiene un calado importantísimo a la hora de configurar la conciencia colectiva de un país, y son fenómenos que tienen una actualidad tremenda, ¿no? El tema de la inmigración, que nos vuelve otra vez a enfrentar con el mundo musulmán, a reencontrar, ¿no? O a encontrarnos de nuevo con el mundo musulmán.
ahora en otras condiciones y con otro contenido distinto, y no hay un estudio serio que trate, digamos, no de desvelar la verdad con mayúsculas, porque en fin, esto es bastante relativo, ¿no? Pero sí, desde luego, a no seguir jugando con tópicos y con mentiras asentadas en la historiografía oficial y, por supuesto, en la opinión pública. El otro día estaba viendo una mesa redonda en la CNN Plus sobre el tema de la memoria, y estaba Santos Juliá, y estaba Álvarez Junco y Javier Pradera, el columnista del País y el moderador, ¿no? Y los tres defendían con pasión el tema de que es mentira esto que yo estoy diciendo ahora aquí. Es decir, decían que sí hay memoria, que sí ha habido una recuperación de la memoria histórica, que hay miles de libros editados sobre el tema de la República, de la transición, pero eso no es la recuperación de la memoria histórica, porque eso sí, de acuerdo, en el núcleo, digamos, de los profesionales, pues sí, pero eso no ha tenido ninguna trascendencia social. De hecho, yo normalmente le pregunto a los alumnos, por lo tanto es una encuesta, digamos, muy personal, que no tiene contenido riguroso y científico, que han estudiado en el bachiller de historia, ¿no? Y muy poco, por no decir casi ninguno, en sus temarios se aborda, sí se aborda en el temario, pero luego no se dan las clases, la República, el franquismo, la transición, de tal manera que no saben nada sobre ese tipo de historia. Y luego, digamos, en la historia moderna o en la historia contemporánea, en la baja historia contemporánea, tampoco se juega con interpretaciones que pretendan de verdad desvelar el alcance de lo que es la conciencia colectiva acerca de nuestra historia, ¿no? La cuestión del nacionalcatolicismo, por ejemplo, que no empieza con Franco, ¿no? Que es anterior a Franco. El tema del fracaso de la Ilustración en España, que me parece un tema clave, ¿no? No hay ilustrados en España, aunque hablen de Feijóo y tal, ¿no? Eso es mentira, son unos ilustrados, en cualquier caso, muy poco desprendidos de toda esa cultura nacional católica, ¿no? Del tradicionalismo católico. Hay gente que desde fuera de la profesión, pienso ahora principalmente en Eduardo Subirats, ha escrito un par de libros, uno se llama Bajo la lluvia, el otro Intransiciones, que aborda este problema y que nos da pautas, creo, para ese marco teórico sobre el que reflexiona Subirats, poder construir, empezar a trabajar empíricamente esta cuestión de la memoria, ¿no? Y de hacer de la memoria un territorio para el compromiso social. Yo creo que una de las causas de la crisis de la historia de la profesión es justamente la despolitización de la sociedad. Una sociedad repolitizada probablemente vuelva a valorizar y a poner en sus justos términos el papel de la historia, ¿no? Las sociedades, cuando entran en este periodo de abulia, de desencanto, de despolitización, dejan de lado, ¿no? Dejan de mirar, de contemplar la historia. Es como si no tuviésemos historia, vivimos siempre en el presente, de manera continua, ¿no? Nuestra tarea como profesionales de esto, pero también como gente que estamos implicada en el activismo social, en fin, que nos situamos en una crítica al capitalismo, al neoliberalismo, es también repolitizar, ¿no? Lo dejo por aquí. Bueno, yo como soy neófito todavía en estas cosas, me preparo unas notas y mi presencia aquí pues es desde el punto de vista de usuario de Historia Debate, de la experiencia que he tenido en la consulta de su página y de sus informaciones. Evidentemente, al estar aquí pues estoy completamente de acuerdo con sus planteamientos y bueno, con matizaciones que ya vamos haciendo a través de la red, pero que esto es, yo creo, enriquecedor dentro del conjunto. Entonces, pues como alumno de esta universidad siempre había echado de menos un foro de debate donde plantear dudas, experiencias y pensamientos relacionados con el mundo académico y profesional. Tanto es así que nosotros hace 2 años emprendimos la tarea de confeccionar una página web donde colgar pues nuestros trabajos, los de otra gente,
links interesantes en fin, donde poder aumentar nuestros conocimientos y nuestra visión del tema, ¿no? Por eso, cuando tuve conocimiento de historia de debate, pues la verdad es que me precipité literalmente sobre el ordenador con un doble interés profesional. Yo llevo 30 años ejerciendo de informático y el interés era, por una parte, informático, por otra parte, como historiador, como futuro historiador. Informáticamente hablando, el diseño de una página web, su rapidez de acceso, todo esto, pues es importante, pero desde luego es mucho más importante su contenido. Y desde este punto de vista considero un acierto por parte de Historia de Debate la utilización de un medio pues tan moderno y de futuro como es Internet para la conexión de toda la comunidad internacional de historiadores, donde pues se intercambian ideas y nuevos planteamientos. Es un lugar donde se habla claramente de dudas morales, epistemológicas, profesionales, donde se critica sin temor a represalias técnicas, tendencias y actitudes, y además se plantean nuevas soluciones y puntos de vista que conformarán un nuevo paradigma. Mi experiencia profesional con Historia de Debate ha supuesto, de hecho, mi ingreso en una comunidad académica compuesto por más de 2.000 profesionales de todo el mundo, en la que puedo tratar de tú a tú y a cualquier miembro de la misma en la seguridad de que mis ideas van a ser escuchadas y respetadas, lo mismo que yo leo y respeto las suyas. Mi comunicación con esta base de usuarios no solo se reduce a las comunicaciones que se envían a Historia de Debate y que se nos hacen llegar puntualmente por correo electrónico, sino que en varios casos he podido contactar con algunos colegas a fin de continuar algún planteamiento, desarrollar ideas o hacer alguna aclaración puntual. Esto supone un enriquecimiento personal de un valor incalculable desde mi punto de vista, porque el valor de las ideas se conoce contrastándolas y poniéndolas a prueba, como diría Popper, ¿no? Diariamente abro mi correo esperando una nueva comunicación de Historia de Debate y cuando no existe soy yo el que conecta con la página buscando nuevas comunicaciones que por su inmediatez aún no han podido ser enviadas a los componentes de la lista. De sobra, como profesional, sé las horas que se emplean en el mantenimiento de una página web si se quiere hacer bien y que en un caso como este no están recompensadas económicamente, por lo que le estoy eternamente agradecido al Dr. Barros y su equipo por la implicación en el proyecto y la ayuda que supone para la comunidad de la universitaria y profesional. Yo desde esta tribuna les invito a conectarse y colaborar, en caso de que no lo estuvieran haciendo ya, pensando además que Internet no va nunca a sustituir la presencia y el debate directo, pero mantiene viva una conexión interprofesional que supone una pervivencia de los planteamientos y de la dialéctica con el fin de ir actualizando y sustituyendo antiguos paradigmas para llegar a una praxis heurísticamente correcta. El empirismo, nueva fase de Historia de Debate, por lo que yo entendí ayer, es importante el desarrollo de nuestra profesión, pero siempre requerirá de la dialéctica renovadora ontológica, y es a través del contacto continuado con la comunidad internacional como podremos intercambiar ideas, experiencias y planteamientos culturales en un enriquecimiento continuo, como personas y como profesionales, para poder transmitirlo después a la sociedad, que es lo que realmente espera de nosotros. Y aquí también dejo yo mi planteamiento. Bueno, ahora paso a intervenir brevemente yo mismo. Brevemente entre las cosas, porque ya yo he participado en varios debates como este en distintos sitios y nunca lo había hecho en Las Palmas, así que me alegra, pero al mismo tiempo a mí me da mucha pereza decir lo que ya dije, como diciendo algo y tratar de decir ideas originales, aunque las digo para mí mismo, pues es difícil también, pero en fin, sí que quería hacer alguna reflexión sobre el tema. Yo creo que una de las cosas importantes es que desde hacía ya, yo creo que unos buenos 20 años o más, se esperaba realmente en el ámbito epistemológico de la historiografía la aparición de una nueva historia, ¿no? Se había hablado de la nouvelle histoire dentro de Anales o de nuevas historias, pero realmente se esperaba algo diferente, ¿no? Que existiese una mínima perspectiva en la que pudiésemos integrarnos la gente que nos íbamos formando, sobre todo la gente que nos hemos formado en historia desde los años 80 en adelante. Yo diría desde el 80 hasta ahora, pues toda la gente que ha ido pasando por la historia ha habido una cierta desazón, ¿no? De que habían caído las grandes macro perspectivas de la historia, los grandes paradigmas, que diría, ¿no? Yo creo que eso era una realidad, ¿no? Y sobre todo nos da una cierta angustia ir viendo cómo se iba imponiendo las ideas de la posmodernidad, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que ha atacado de frente a la historia. No solo con ciertos ataques que yo creo que nos han hecho repensar, y en eso me parece altamente positivo, ¿no? Toda aquella crítica que se nos hacía de los grandes metarrelatos, porque creo que nos debe hacer reflexionar más incluso, y en ese sentido lo veo como bien. Pero sí que iba cundiendo un cierto desencanto, máxime
cuando después del año 89, la caída del muro de Berlín y los cambios que se producen a nivel internacional. Yo creo que los cambios políticos nos han condicionado también en la forma de hacer historia, y lo condicionando y nos condicionaban y nos siguen condicionando a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que la caída del muro de Berlín y todos los acontecimientos posteriores ha incidido más duramente en aquellos historiadores que hacíamos historia, porque efectivamente entendíamos que había una relación dialogante constante entre el pasado y el presente, y que esperábamos y que queríamos transformar el futuro, ¿no? Y realmente cundía el desánimo, y yo creo que muchos también, por un lado, estábamos a la expectativa de que apareciese algo en la que nos pudiésemos unificar, era algo que nos preocupaba mucho a todos, yo creo, y por otro lado caíamos también en un cierto pesimismo de decir, bueno, el presente es inmutable, ¿no? Esa idea que machaconamente se nos ha dicho del poder, que esto ya no va a cambiar, que ya vamos a tener PP para toda la eternidad, que vamos a tener capitalismo para la eternidad y democracia burguesa para la eternidad, pues nos iba generando una cierta desazón. A mí me llamó mucho, o me hizo reflexionar bastante, un historiador que considero un gran intelectual, digo, por no mencionar a los que están aquí, pero me han hecho reflexionar bastante, sinceramente, Ciro Cardoso, ¿no? En una jornada de creadores, donde analizaba que efectivamente los ciclos, se van produciendo unos ciertos ciclos que no manejamos bien cómo todavía, no manejamos con la mecánica, en que aparece resurgimiento de los movimientos de izquierda, ¿no? En mayo del 68 no era esperado y cambió bastantes cosas, ¿no? Y ahora no se esperaba que en los inicios del siglo XXI pues que apareciera el foro social contra la globalización, por ejemplo, que es importante, lo que hablábamos ayer, las distintas luchas que han aparecido en el Estado español, en la universidad, la lucha contra la LOU, fue algo que nos cogió a todos bastante de imprevisto, ¿no? Cuando la mayor parte de los profesores decíamos, nuestros alumnos son apáticos, no sirven para nada, nosotros éramos los buenos, pues casi que ahora nos vemos obligados a decir, para nostalgia la de antes, ¿no? En el colmo de la nostalgia, porque realmente pues apareció algo muy importante, ¿no? Lo mismo, insisto, la lucha contra la globalización capitalista y las luchas ecológicas, sobre todo, ¿no? Yo creo que son los grandes movimientos. Eso unido a una nueva realidad que está apareciendo ahora, sobre todo en el primer mundo, que es la llegada masiva de inmigrantes del tercero. Y es algo a lo que todavía no, yo creo que desde ningún sitio le estamos dando una respuesta adecuada. También nos siguen los sucesos, nos siguen todavía cogiendo un tanto despistados, ¿no? Así que en un primer momento el revulsivo se había buscado en otras ciencias sociales. Nosotros mismos lo buscamos en la antropología, lo buscamos en la sociología, lo buscamos en la economía, y no lo buscamos en la historia, yo creo, ¿no? Por falta de esa perspectiva, y todos, el que más el que menos, pues lanzamos puentes hacia esa otra ciencia, ¿no? Sin embargo, la erupción de historia-debate de este movimiento, yo creo que ha sido bastante significativa, ¿no? Yo diría que a nivel mundial es evidente que donde más repercusión tiene es en el Estado español y en América Latina, sobre todo, es donde yo creo que realmente es donde más repercusión tiene. Es cierto que ha llegado a Francia, se escribe en francés, se ha escrito en inglés, en las actas de historia de debate han participado gente hasta de la India, de China, de todo el mundo. Sobre todo la última vez se hizo un esfuerzo por integrar personas de otros lugares más alejados, pero realmente todavía tenemos la mayor presencia en el ámbito hispanoparlante, ¿no? Yo creo que hay dos puntos destacables, sobre todo en este nuevo movimiento historiográfico, movimiento o corriente historiográfica. Por un lado, una cosa importante de la que todos aspirábamos y todos decíamos que era el compromiso intelectual del historiador, ¿no? Ya ahí claramente hay un salto brutal con respecto a la pasividad del historiador, a la pasividad rankeana del historiador, y ahora desde Historia de Debate se trabaja en la línea de que el historiador debe ser un sujeto también comprometido, obviamente, ¿no? Y además comprometido con las ideas del cambio, ¿no? Probablemente sí que no podríamos hacer una definición perfecta de hacia dónde queremos el cambio, ¿no? No es un partido político, no tenemos centralismo democrático, que era muy centralista y poco democrático, así que hemos prescindido de eso, pero sí que estaríamos por el cambio hacia otro mundo posible. Y por otro lado también la defensa de una historia integral, una historia global, a mí el término de global me sigue pareciendo un poco confuso con globalización, aunque entiendo claramente que no tiene que ser patrimonio de ellos, ¿no? Pero desde luego nos parecía irrenunciable también en este momento de posmodernidad y de defensa de la fragmentación,
en eso que Dos, que también ha estado con nosotros, en una jornada hablaba de la historia en migajas, de esa rebanada de historia, el seguir apostando en un momento difícil, como digo, de la posmodernidad, por la necesidad de una historia integral, ¿no? Y que tampoco estábamos descubriendo el Mediterráneo, ya había hablado Fer y Bloch de la Histoire par Sentier, ¿no? Los primeros anales. Bien, de todo esto surge en el año 93 las primeras jornadas de Historia de Debate, que es donde yo me incorporo, porque ya presenté algo, y ahí todavía realmente el grupo no era muy amplio, pero ya la publicación de esa jornada multiplicó considerablemente la capacidad de llegada, ¿no? Ya desde el año 95-96, que yo soy asiduo visitante de los países latinoamericanos, de las universidades latinoamericanas, pues ya todo el mundo conocía Historia de Debate, ¿no? Y con posterioridad a esos años no solo ya se conocen las actas, sino que ahora se van conociendo cada vez más a la gente perteneciente a Historia de Debate. Carlos ha ido muchas veces, yo estuve mucho, Gonzalo ha estado viendo ahora, Gonzalo Pasamar, y con eso pues se ha ido multiplicando considerablemente, ¿no? Y luego se hizo el segundo encuentro en el año 99, que ya fue pues de acopio de fuerzas ya, ¿no? Yo creo que ahí ya alguna de la gente que estaba un poco cercano o que había estado en una autocrítica, parte que María, que no sé si comparte, de la primera vez con una cierta frivolidad por ver lo que podía salir de ahí, pues ya se fueron desmarcando y ya realmente ha quedado un grupo mucho más dinámico, mucho más compatible, quizás con menos cargos académicos, pero a mí me parece mucho más interesante, ¿no? Y sobre todo más interesante porque siguen el movimiento. Hay gente que estudia historia y se queda parado en la historia, y hay gente que sigue con el movimiento de la historia, ¿no? Y sobre todo, después del año 99, yo creo que los debates mantenidos online, los debates mantenidos en la red, pues eso ya ha hecho multiplicar a varios miles de historiadores que todos los días llegan mensajes, ¿no? Y yo creo que se ha ido convirtiendo en un movimiento global sin precedentes, ¿no? Un movimiento que llega a tanta gente, que todo el mundo participe, realmente yo creo que no se había dado, ¿no? Y ya hoy en día yo sí diría que está contribuyendo, ¿no? Yo sigo en una postura lógicamente dialéctica y no diría que ya somos el nuevo paradigma. Yo creo que estamos contribuyendo a ese debate y a esa formación de salida a la crisis historiográfica en la que estábamos y de formación de este nuevo paradigma, ¿no? Y hoy además es un referente obligado de puesta al día de las últimas tendencias historiográficas. Saben casi todos los que estamos aquí, las oposiciones al cuerpo de funcionarios en el Estado español, uno tiene que hacer una relación de la epistemología, de la historia de los últimos años, y yo creo que hoy es inaceptable que alguien no cite Historia de Debate, ¿no? Incluso yo creo que sería inaceptable para los que lo juzgan, aunque no sean partidarios de Historia de Debate, aunque sean contrarios a Historia de Debate, yo creo que alguien que no ponga algo al menos, se le diría en las críticas, oiga, es que a usted le falta algo. No, yo creo que eso es importante y es algo que se ha conseguido del 93 ahora, que en el 93 se estaba muy lejos de eso, ¿no? Así que realmente yo creo que seguimos apostando por el método dialéctico, seguimos pensando que las cosas cambian, ¿no? Que yo creo que es una de las grandes defensas que hemos hecho y que debemos seguir haciendo frente a los mensajes inmovilistas que se notan constantemente, que ya lo primero fue lo que dijo Fukuyama, que el fin de la historia, no solo lo de Fukuyama del fin de la historia, sino todos estos mensajes constantemente inmovilistas que nos llevan al desánimo. Nosotros seguimos con un optimismo gramsciano de seguir pensando que las cosas van a cambiar y que las cosas de hecho están cambiando, ¿no? Y de hecho vamos viendo síntomas de cambio. Así que esa lucha contra esta posmodernidad, contra esos aspectos más perversos de la posmodernidad, creo que es una de las cosas que solo por eso yo creo que vale la pena todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Y sobre todo, ya pues, yo me extiendo, aunque dije que iba a ser breve, pues realmente yo creo que seguimos todavía la línea, y yo creo que es una de las grandes aportaciones, y que va a ser una de las grandes aportaciones historiográficas del siglo XXI, en la línea de conseguir unificar el objeto y el sujeto de la historia, ¿no? Que yo creo que es el gran horizonte que nos vemos en el siglo XXI. Y ahora comenzamos con el profesor Carlos Vázquez.
Yo decía ayer que nos negamos a hacer presentaciones de historia de debates que no sean colectivas. Primero porque como coordinador es para mí una ocasión importante para escuchar a los colegas de una manera directa y aprender y comprobar una vez más que decimos lo mismo, es maravilloso, porque decimos lo mismo y quizá no valoramos suficientemente hasta qué punto esa nueva manera de entender la historia ya es realidad, por lo menos para la comunidad académica de historia-debate. Y lo digo porque, bueno, la coincidencia, claro, con el planteamiento de Juanma, pues naturalmente es inevitable, llevamos 10 años en contacto, pero incluso con Domingo Garí, que nos acabamos de conocer pues ahora mismo, etcétera, pues yo quería empezar por lo que él ha dicho, porque nos acabamos de conocer personalmente, quiero decir, por lo que él ha dicho, porque llevo un tiempo dándole vueltas a cómo integrar toda esta emergencia, toda esta emergencia del tema de la memoria como línea de investigación en el nuevo paradigma que nosotros estamos construyendo. Y lo que tú has dicho podría ser un buen punto de partida, y yo lo compartiría al 100%. Es decir, que nosotros podemos proponer como historia-debate, como un desarrollo del manifiesto, la memoria histórica como tema de investigación siempre y cuando sea una memoria actual, activa, comprometida, inmediata. Y eso nos distingue de cómo lo están planteando otros colegas que tienen todo el derecho para de hacerlo así, como una memoria pues pasada, académica, no inmediata y vista siempre desde la palestra universitaria o mediática. Claro, yo percibí lo mismo que percibiste tú cuando como espectador de la mesa redonda, donde estaban, bueno, pues Santos, está Álvarez Junco y Pradera, los dos historiadores que estaban allí han estado en el primer congreso de Historia de Debate y serán invitados en los próximos y forman parte, digamos, pues por lo menos como lo entiendo yo, de este círculo externo, en el círculo más externo de toda esta gran red de profesores preocupados pues por nuestra disciplina, ¿no? Pero yo supongo que me permitirán que discrepemos de Historia de Debate, de planteamiento que han hecho en esa mesa redonda. Yo creo que es verdad que hay una recuperación de la memoria, pero visto desde la academia o desde el país, pero no visto desde la sociedad y desde la calle. Hay un enorme déficit. Y entonces la memoria planteada así como se ha planteado hoy es más los lugares de la memoria pétrea, pasiva, de los franceses, que la memoria como compromiso y como historia inmediata de Emilio Silva, el presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, que bueno, que yo no lo conozco ni sé si está en la Historia de Debate, pero yo coincidiría con ese enfoque de ir a excavar las fosas del 36. Y esa es la aportación de la investigación de los historiadores para una memoria inmediata. Contribuir desde los estudios de la memoria para una historia inmediata. Y claro, ahí falta la idea de compromiso, pero bueno, Santos, yo recuerdo, con todo el cariño del mundo, vamos a discrepar de su visión del compromiso. Yo recuerdo un texto de él diciendo que hoy el compromiso del historiador está en los medios de comunicación, no está en la sociedad civil. A lo mejor en este momento ya no lo piensa así, pero nosotros creemos que el compromiso del historiador tiene que estar ante todo en la sociedad civil, y por supuesto y en los medios, y por supuesto en la sociedad política. De esto si acaso después hablamos un poco más. Por lo tanto, yo animaría a Domingo a que ese trabajo que está haciendo sobre la memoria como campo de investigación lo planteara como un desarrollo del manifiesto de Historia de Debate, para que fuera un elemento más en ese nuevo paradigma de construcción que estamos planteando, sin renunciar a la crítica con las posiciones que aquí de que aquí estamos hablando, ¿no? Más académicas, más, por ejemplo, planteando más la transición como un estudio, pues eso, de historia contemporánea de la segunda mitad de los años 70. No, hay que estudiar la transición hoy,
hay que hablar de Victoria Prego, hay que hablar de lo que se está diciendo en este momento sobre lo que fue la transición española y de cómo la perciben en la calle, y cómo la perciben los políticos, y cómo la perciben los medios de comunicación. Ahí está el compromiso del historiador. Esa es la falta, es la parte de la transición española que falta por estudiar. Y si no la hace Historia de Debate, no la va a hacer nadie. Si no la hace Historia de Debate, no la va a hacer nadie. Y la sociedad nos lo agradecerá. Porque evidentemente los que hicimos la transición y estuvimos muy contentos de lo que hicimos en aquel momento, hoy ya no estamos tan contentos. Porque comprobamos que transformar la amnistía en amnesia, pues eso ha sido un precio que hemos tenido que pagar, que los historiadores tenemos ahora que contribuir a desempolvar todo lo que ha quedado oculto en aquel momento. Y no podemos permitir que se diga que quienes hicieron la transición, pues antes se decía pues que fue el rey, pues que fue Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, Fernando y Miranda, pero la última vez que yo he oído a alguien muy importante en el gobierno de España, el más importante en el gobierno de España, hablar de este tema, reducía el protagonismo de la transición al rey y a Adolfo Suárez nada más, que aunque fueran los 5 o 6 de los que hablé al principio, pues sería una mentira histórica, porque la transición no se puede explicar sin los centenares de miles o millones que participamos en ella, ¿verdad que sí? Por lo tanto, historia de la memoria sí, pero historia inmediata de la memoria, historia comprometida de la memoria, tiene una historia de la memoria que sea objetiva y subjetiva al mismo tiempo, y eso o se hace en el marco historiográfico, historia de debate, o no se hace. Y bueno, a mí lo que me tocaba ahora es hablar más de lo que es historia de debate, ¿no? Entonces pasaré, pues ya veremos, pararé pues cuando sea, ¿no? Si os aburrís demasiado, complementando lo que ya se ha dicho aquí, y sobre eso hay amplia coincidencia, incluida con la exposición de Enrique Vegas, que nos da una visión pues un poco de recién llegado, pero también muy importante. Y a nosotros nos gustaría que a partir de su presencia aquí se transformara de un miembro más activo de nuestra red, que ya es un movimiento historiográfico. Yo suelo empezar en las presentaciones recordando que en la conferencia de clausura de un congreso en Zaragoza en diciembre de 1995, que se titulaba así La historia en el horizonte del año 2000, a mí se me ocurrió decir y está publicado se llama La historia que queremos, fue aquello en mi página web y en alguna revista por ahí, de que lo siguiente, que España estaba en condiciones en este momento, concretamente la historiografía española, de jugar un papel internacional, cosa que nunca había sucedido en la historia de la historiografía, ¿no? Siempre hemos sido una historiografía muy dependiente de las innovaciones que venían pues más allá de los Pirineos, más allá del Mediterráneo, más allá del Atlántico, ¿verdad? En ese sentido, pues 7 años después, decir que Historia de Debate hemos hecho nuestros deberes y que la parte de la historiografía española que nosotros representamos pues es conocida en todo el mundo, ¿no? Conocida en todo el mundo, y animar a otros a que sigan nuestro mismo camino dentro o fuera de nuestra red. Y no solo porque hemos creado una red de debate y de reflexión sobre unos temas que suelen estar bastante marginados entre los historiadores de oficio, como es la metodología, la historiografía, la teoría de la historia, sino además porque nos hemos empeñado en una tarea de construir un paradigma historiográfico nuevo que vaya más allá de los anales. Recordar que efectivamente Lucien Febvre habló de la historia a parte entera, pero no lo hicieron. Nos queda eso como tarea para nosotros. Creo que nosotros estamos en mejores condiciones de hacerlo y de una vez de desembarazarnos del lastre positivista de una vez, cosa que la escuela de análisis y el marxismo del siglo XX lo intentó pero no lo consiguió. Pienso, lo decíamos ayer, que hoy hay una cultura tanto académica, científica como social para conseguirlo, y es la tarea que hemos emprendido, y hoy a nadie nos dice que sois demasiado ambiciosos o demasiado optimistas. Cada vez a mí me lo dicen menos, porque los resultados están ahí y es claro que lo podemos hacer, y es claro que lo estamos haciendo. Llevamos 10 años trabajando, y a mí me gusta decir que necesitamos 10 más para implantar el nuevo paradigma. Yo se lo digo también para un poco, pues, alguno que anda un poco asustado por ahí, pues que se asuste un poco más, pero añado que Historia de Debate es un movimiento abierto.
Nosotros invitamos a todo el mundo. Si alguien nos quiere criticar, pues que no lo haga fuera de, que lo haga dentro de, incluidos nuestros congresos. Y desde luego dentro de nuestra red no tengo ningún problema. Y lo único que nos incomoda es que se haga de una manera subrepticia y clandestina y por pura envidia académica y cosas de esas. Eso sí, eso nos molesta muchísimo, ¿no? Y creo además que no deja en buen lugar al que siga ese camino subterráneo para criticarnos. El que quiera hacerlo, que lo haga desde los escenarios libres de la academia y no desde sus cloacas. Esto es un aviso a navegantes, porque nosotros somos un espacio libre de debate, un espacio libre donde respetamos a todos, los que coincidan o no coincidan, entre otras cosas porque entre nosotros mismos pues coincidimos en unas cosas y en otras no. Yo digo hoy una cosa y a lo mejor mañana ya me desmiento a mí mismo, por lo tanto también quiero tener el derecho a discrepar conmigo mismo. Por eso es un proyecto abierto y que nadie me diga, como se me ha dicho alguna vez cuando revisamos la historia que viene que sirvió un poco de punto de partida para el manifiesto historiográfico, un colega me dice, no, pero yo estoy más de acuerdo con lo que decías en la historia que viene. Y yo digo, pues yo no, yo quiero también ser libre para rectificar y para cambiar y adaptarnos a este cambio acelerado de la historia y la historiografía, tratando de estar siempre por delante de los acontecimientos en la medida de lo posible. Decir que nosotros, nuestro movimiento ha pasado por 3 etapas. Aquí Juanma ha hablado ya algo de eso, yo voy a añadir algo más. La primera etapa es la etapa de los congresos, 1993-1999, es una etapa convencional, digamos, desde el punto de vista así organizativo, aunque los congresos de historia y debate nunca fueron muy convencionales, porque hay debate de verdad y porque la gente está continuamente en las secciones temáticas y en las mesas. Nosotros dejamos que eso dura prácticamente una semana, dejamos que se vayan un día, y iros por favor un día a conocer Galicia, pero creo que es un congreso donde se va a trabajar, sinceramente, y todo el mundo hace un gran esfuerzo y se va a trabajar y se rinde de verdad. Y no es tanto aprovechar, que también nos gusta que se haga, pues para hacer turismo cultural en Galicia y nos gusta, y nosotros lo hacemos también cuando podemos, cuando viajamos. Es un congreso serio, Hay ya 9 volúmenes editados, las actas de los 2 congresos. Se está transformando en una enciclopedia de la historiografía internacional de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, capital para cualquier oposición, para cualquier persona que quiera, colega que quiera estar actualizado en las tendencias historiográficas, que quiera realmente pues saber lo que hay en cuanto a tendencias historiográficas actuales. Que decir, hay diferencia entre un congreso y otro. El primer congreso se hizo más bien con los restos de lo que fue análisis y de lo que fue past and present, que ya en aquel momento veíamos que esas escuelas pues fenecen como un movimiento y se transforman en tradición historiográfica, pero no un movimiento activo, actual, inmediato, o sea, con el siglo, y son nuestro precedente más inmediato. Nos hemos formado en esas escuelas, pero ya no son el futuro, y eso a mí me ha quedado claro a partir del primer congreso. De hecho, un año después, en la historia que viene, nos planteamos construir un nuevo paradigma a partir de la experiencia de la nueva historia del siglo XX. El segundo congreso creo que ha sido más importante que el primero, porque empezamos a poner en práctica eso de pensar con nuestra propia cabeza, desde el mundo académico español, latino, incluido el latinoamericano del norte. Y eso ha sido un paso importante, porque todavía nos cuesta cambiar de chip. Todavía hay muchos colegas pendientes de a ver qué dice, que viene de Francia, que viene de Inglaterra, que viene de Estados Unidos, y cuesta mucho trabajo admitir, hay complejos ahí que exigiría un análisis de psicología profunda en las historiografías, que hemos sido dependientes siempre y hemos sido educados así, y nos cuesta mucho trabajo entender que hoy tenemos capacidad para dar respuestas mejores de las que se están dando en este momento pues en París o en Londres o en Nueva York. Y eso que por cierto lo estamos demostrando con los hechos, y la expansión del manifiesto historiográfico es la prueba palpable de que eso es así, pues todavía cuesta admitirlo, y los colegas se autocensuran bastante. No ha sido el caso de Domingo Garí aquí, porque él, siguiendo el estilo de historia de debate,
pues no ha buscado ninguna cita de autoridad para criticar a las autoridades académicas que han estado en ese programa de televisión, que además pues son catedráticos, son colegas consagrados y etcétera, ¿no? Y eso es el estilo de historia de debate. Eso es lo que ya en el primer congreso ha quedado claro, y allí ya pues vamos camino del tercero, que pretendemos que sea en el año 2004 el congreso donde podamos avanzar ya de una manera más importante en la reconstrucción del paradigma historiográfico, es decir, ya desarrollar de una manera más notoria y el manifiesto del año 2001. La segunda etapa es la etapa de Internet, 1999-2001, que aquí la ha explicado muy bien Enrique Vegas, ¿no? Porque es cuando él se integra en nuestra red. Esto de que somos una red es muy importante, porque me preguntaban ayer, Miguel, un colega de historia económica, que si somos una asociación. Nosotros no somos una asociación, somos una red. Es una cosa completamente distinta. Es decir, no pagamos cuota, no tenemos un presidente, un vicepresidente. Yo no quiero más título que el de coordinador de historia de debate. Y no es una nostalgia del 68, que también yo, como miembro fundador del Sindicato Democrático de la Universidad de Madrid, pues tengo mucho orgullo en el curso 1967-1968 tengo mucho orgullo. Ese estilo del 68 no lo hacemos por el 68, lo hacemos por el 99. Queremos conectar, y somos fruto de la generación de Seattle, no de la generación del 68, de la generación de Seattle, de esta emergencia de la sociedad civil global, y el futuro y el éxito o fracaso del nuevo paradigma que proponemos depende del éxito y fracaso, es el último punto del manifiesto historiográfico de la generación de Seattle. Y ahí estamos nosotros, y funcionamos como el movimiento llamado antiglobalización en red, que por cierto, más o menos paralelamente, porque Seattle es a finales del 99, el aterrizaje en Internet de historia de debate pues es después del segundo congreso, en el otoño del 99. Igual, que no, estas coincidencias no son casuales. Somos en el mundo académico un movimiento crítico en el campo de la historiografía, paralelo a todo un movimiento social que está emergiendo en el mundo, como la nueva historia del marxista y Anales, pues fue el paralelo en nuestro campo académico de los grandes movimientos sociales del siglo XX, sobre todo el movimiento obrero. Y no solo el marxismo, también Anales, lo tenemos claro. Y además íbamos a por ello antes de que ese movimiento se expresara en la calle, ya desde el 99, íbamos a por ello. O sea que acertábamos, porque en la historia que viene, el último punto fue redactado en el año 94, ya decíamos que los años 90 serán más propicios que los años 80 para el nuevo paradigma que tenemos que construir, y se nos dijo que éramos nostálgicos, que éramos optimistas, etcétera, y teníamos razón, porque el movimiento de la historia iba por ahí. Los pesimistas son los que todavía hoy no se dan cuenta por dónde va la historia. Y un historiador que quiera escribir académicamente la historia y que no sea consciente por dónde va hoy la historia que estamos viviendo, pues que no pretenda pues mantener unas posiciones hegemónicas en la academia, en contradicción con el movimiento de la sociedad y con el movimiento de la política. Por lo tanto, una llamada que se una a todos a nuestro movimiento, porque va en la línea de la historia, y porque la historia que se hace en la calle, en la política, en los medios de comunicación, pues no puede entrar en contradicción, o no debería entrar en contradicción con la historia que nosotros hacemos en el mundo académico. Creo que hemos creado entre el 99 y el 01 una comunidad académica de nuevo tipo, y donde el debate es auténtico. Ya se ha dicho aquí, lo ha dicho Enrique Vegas, no hemos logrado la normalización del debate, cosa en Internet, cosa que no es nada fácil. Esta horizontalidad, el espíritu democrático con el que funcionamos en historia de debate, donde omitimos cualquier título académico que nos incluya en la firma. Exigimos, eso sí, que cada uno ponga la institución a la que pertenece, sea estudiante, sea profesor. La mayoría somos profesores los que estamos allí, porque por la vía del anonimato pues hemos tenido algún problema con gente de extrema derecha y alguno de extrema izquierda. Pero en ese sentido, por lo demás, ni ponemos si eres doctor o no, si eres profesor o no, si eres titular o si eres catedrático. Nunca lo pondremos, nunca, porque cada uno
Ahí tiene que valer lo que vale, por lo que dice, no por su grado en la jerarquía académica. Y eso, al menos mientras yo esté dirigiendo eso, no se hará. Después, claro, todos estamos dentro del sistema y nos movemos dentro de la jerarquía académica oportuna y no solo en el puesto que nos corresponde. Y yo digo esto a mis alumnos y ellos a mí me ven como profesor, claro. Me ven como profesor, y el que pues no es funcionario pues me ve como titular. Y entonces esas cosas no las obviamos, y en ese sentido ni somos inocentes ni ingenuos ni tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Pero Historia de Debate ha nacido como contrapeso horizontal de una academia que es jerárquica, y por lo tanto nosotros no renunciamos a esa jerarquía, porque pensamos que tiene que haber maestros y discípulos en la vida académica, pero creemos que es necesario un contrapeso horizontal donde todos podamos debatir libremente la situación de nuestra disciplina y su futuro. La tercera fase pues es la fase que se inició el 11 de septiembre del 2001, que es la fecha que tiene el manifiesto, no es una fecha casual. Realmente esos días estábamos terminando con la versión final del manifiesto, después de 3 o 4 meses de debates por internet, y ya para plantearlo públicamente, y coincidió con que fue la caída de las Torres Gemelas. Pusimos esa fecha porque nosotros creo que también nos estamos anticipando a la historia, o sea, estamos proponiendo un nuevo paradigma historiográfico, al mismo tiempo que la caída de las Torres Gemelas nos demuestra que estamos en un cambio de paradigmas históricos, Estamos en un momento de cambio histórico. Eso ya lo percibimos, que estábamos ante un cambio histórico después de la caída del muro de Berlín, pero conforme avanzamos a lo largo de los años 90 nos dimos cuenta que el cambio no iba en la dirección que decía Fukuyama, ni en la dirección que decía el posmodernismo, todo lo contrario, porque a partir de la revuelta zapatista del 1 de enero de 1994 nos dimos cuenta que había un punto de inflexión, y además se dijo y se escribió por parte de Historia de Debate y por parte mía particularmente. Y después del inicio del movimiento antiglobalización en Seattle de 1999, que acaba de empezar, que llevamos 3 años, y está logrando pues que Porto Alegre pues le coma el espacio en los medios de comunicación a Davos, como pasó el año pasado. Pues señores, es que estamos ante un cambio histórico de unas dimensiones colosales, marcado por el 11 de septiembre, que aparece como más importante incluso que la caída del muro de Berlín hoy en día, y todo lo que pretendía incluso hoy en día, porque la caída del muro de Berlín es el fin de un proceso, y todo lo que estamos viviendo desde en la segunda mitad de los años 90 y a partir del 11 de septiembre es un inicio, que no sabemos a dónde nos va a llegar. Desde luego, donde Kribus, él ya en este momento ya se tiene que estar dando cuenta que ya no, porque la guerra contra Irak, si la hacen, desde luego no va a ser la guerra contra Afganistán, ni siquiera en el interior de los Estados Unidos, como ya se ve. Es decir, que aquí está todo en el aire en este momento, está todo en el aire. Por lo tanto, estamos anticipándonos, es decir, con el cambio que hemos propuesto, hemos dicho, estamos en un cambio de paradigmas. Conforme pasan los años, pues cada vez lo entiende mejor la gente. ¿Por qué? Porque ve que la historia cambia a su alrededor. Estamos anticipándonos. Entonces, en ese sentido, sigamos por delante de los acontecimientos. Y en ese sentido tengamos claro que el nuevo paradigma que estamos proponiendo ya, que nos está uniendo ya, la nueva manera de entender la historia, está recibiendo confirmación social. Yo ya me contentaría con que fuéramos a la par en ese sentido. Bien, el Grupo Manifiesto fue la primera experiencia de trabajo en red, de búsqueda de una alternativa historiográfica, lo ha explicado. El protagonismo es de esa generación a la que pertenece Domingo y Juanma, es decir, y a la que pertenezco yo académicamente, no biológica, pero sí académicamente, de los que acabamos la carrera de historia pues a mediados de los años 80. Lo que pasa es que yo tengo más edad que ellos y yo pues eso, tengo otra historia personal, pero comentábamos ayer que el grueso de los encuestados en la encuesta internacional sobre el estado de la historia pues son treintañeros y cuarentañeros. Alguien en nuestra red, a través de la red de Historia Actual que dirige Julio Pérez Serrano, miembro activo a su vez del Grupo Manifiesto de Historia de Debate, pues alguien envió un testimonio sobre la manifestación de Florencia de noviembre,
diciendo que estaban los nietos y los abuelos, que faltaba la generación de treintañeros y cuarentañeros. Es decir, que en Historia de Debate la generación de Domingo y de Juanma es la base principal que tenemos. Es la base principal. Es esa generación que ha vivido el desencanto y la desazón de los años 80 y que ahora está viviendo el reencantamiento de la segunda mitad de los años 90 de una manera activa. Y después estamos algún 68ista, diría la ministra de nuestro ramo, algún progre trasnochado, que aportamos nuestra función de puentes entre la generación del 68 y la generación esta intermedia, que serán los que manden, por cierto, por razones biológicas, en la historiografía española cuando se produzca el relevo demográfico en el plazo de esta década a la que yo me refiero cuando hablo de que necesitamos 10 años más para implantar el nuevo paradigma y de la que si acaso hablaremos algo más. En todo caso es uno de los puntos importantes del manifiesto historiográfico nuestro, ¿no? Parecía en fin, una heroicidad, una labor inútil plantearse la búsqueda de alternativas, pues cuando empezamos a hacerlo a partir del año 93, cuando todavía aún después del año 93 los manuales de historiografía acababan la crisis de la historia, nadie iba más allá. Nosotros hemos empezado pretendiendo siempre ir más allá y creo que lo hemos logrado, también porque hemos creado una red que es una plataforma única en el mundo como observatorio de la evolución de la historiografía inmediata. Yo aconsejo, y el que no lo hace se lo pierde mucho, seguir todos los debates, los mensajes, aunque sea a veces de un estudiante de una universidad del Cusco en el Perú, porque es que es una parte del mundo que se está creando un mundo nuevo, fuera y dentro de la academia, fuera y dentro de nuestro propio campo, y uno siempre aprende algo. En este sentido, nosotros tratamos de ser como esponjas de todo lo que se mueve en y creo que nuestra comunidad académica global, en este sentido, el hecho de que esté tan extendido y llegue a tantos países, pues nos permite tener una idea de lo que se está moviendo en esta franja que está representada en Historia de Debate, que también creo que es la franja que por razones de edad, de representatividad geográfica y otras, es más dinámica, ¿no? Somos colegas que están interesados en estas cosas. A mí un colega me dice, no, es que a mí no me interesa. Y digo, no, pues tú no vas a pintar nada en lo que se decida, ¿no? Me interesan mis libros, mis temas, mis cosas. Bueno, pues muy bien, pero no vas a tomar decisiones en cuanto a la historia que se va a escribir. Porque si nosotros tenemos razón y el mundo va por ahí, el mundo académico va a tener que ir por ahí también. Y tú tendrás que después, pues eso, leernos para ver qué tienes que escribir si quieres seguir estando al día, cuando te estamos ofreciendo la posibilidad de que participes. ¿Sabes que es muy difícil? Los años 80 han dejado ese pozo individualista en el mundo académico y es muy difícil sacárnoslo de encima. Incluso hay colegas que tienen más facilidad para participar en algo colectivo fuera de la academia que para hacerlo dentro de la academia, y tenemos serias dificultades, más en España que en América Latina, para que los colegas que coinciden con nosotros, que participan en nuestro proyecto, pues integren su estrategia individual en el mundo académico con una estrategia colectiva de cambio historiográfico, que al final probablemente, si nos fiamos de la experiencia de la generación de análisis del marxismo, es la que funciona también desde el punto de vista de la jerarquía académica, porque no olvidar que el auténtico poder en el mundo de la academia es el poder de las ideas. Y si no tienes ninguna idea que ofrecer, pues da igual que seas catedrático, que seas rector, que sea lo que sea, que no eres nada. Y nosotros, pues de momento tenemos las ideas, ¿no? Pero si las ideas tienen un consenso amplio, pues eso genera naturalmente pues unas situaciones de poder, y que no nos pase en ese momento pues lo que le pasó y fueron criticados injustamente a la Escuela de Análisis, que transformándose pues en un poder académico pues perdieron su capacidad de innovación, su capacidad de rebeldía, ¿no? Ese riesgo de momento en Historia de Debate no lo corremos, pero también hay que aprender de nuestras experiencias anteriores. Estamos en la fase, digamos, de la periferia que quiere tomar el centro. Yo no sé si valdría aquel símil de mi época. Yo no estaba en esos grupos
que desde las aldeas ocupar las ciudades, ¿no? O la estrategia de Anales desde las universidades periféricas ocupar la Sorbona. De hecho, estamos en todos los sitios, incluidas en las universidades de las capitales, o sea, porque Historia de Debate es imbatible, es invencible, porque funcionamos en red, y una red tú le cortas un nudo u otro y la red sigue funcionando. Y el que piensa que los que estamos en el Centro Coordinador de Santiago de Compostela, pues que si cortándonos la cabeza, ¿no?, alguno, pues con eso se disolvería la red, está muy equivocado, porque ni siquiera lo que a mí me preocupa en este momento es que la red seguiría funcionando probablemente de Argentina y México. No estoy muy tan convencido de que estuviéramos tan maduros para que desde España se llevara el peso en este sentido si el chapapote pues inundara el despacho donde actuamos y nos ahogara a los 4 o 5 que ahora estamos llevando el tema desde la capital de Galicia. Bien, voy terminando ya. Nosotros tenemos un nuevo marco historiográfico y ahora nos planteamos crear líneas de investigación específicas que identifiquen la historia de debate como tendencia historiográfica. Ya hablamos, vamos a desarrollar el manifiesto en todas las direcciones que se puedan, pues historia inmediata, pues el tema de la memoria, pues el tema de coger esto de la historia total, donde lo dejó el marxismo y Anales, transformarlo en una línea de investigación con enfoques mixtos. Y esta tarea no la hemos planteado para iniciar el año 2003. Crearemos de momento 3 o 4 grupos de investigación en red internacionales. Paralelamente vamos a crear una revista, porque aunque pueda parecer que lo somos, no, es una red que hace congresos, y todavía entre congreso y congreso tenemos dificultad para publicar resultados de nuestras investigaciones, pero tenemos en la agenda que en este 2003 iniciar una revista digital y 4 números al año, a lo mejor hay que sacar más números al año, y si acaso un anuario en papel anual, vamos, obviamente redundante, sacar un volumen en papel para tener donde publicar nuestras investigaciones entre congreso y congreso, y como es obvio, en la revista se le dará un espacio principal a todo lo que sea el desarrollo en el terreno de la investigación historiográfica del manifiesto, ¿no? Y a todo lo que sean los grupos, a todo lo que hagan los grupos de investigación empíricos en líneas pues que vayan paralelas a la propuesta metodológica, historiográfica, teórica que estamos haciendo. Y también cuando discutamos el índice de temas se tratará en el congreso siguiente, que es en 2004, también le daremos prioridad al desarrollo del manifiesto desde el punto de vista tanto de la investigación historiográfica inmediata como de la investigación, cada uno en su área de conocimiento. Creo que somos ya la primera tendencia historiográfica del siglo XXI que se manifiesta explícitamente, cumplimos todas las condiciones para ello, vamos, tenemos medios de impresión, dirección, en fin, objetivos, grado de pertenencia, grado de sentimiento de pertenencia cumplimos sobradamente todas las condiciones de movimiento historiográfico, de tendencia y de lo que queráis. Yo no utilizo nunca el término escuela porque pone una jerarquía y nosotros tratamos de que esa jerarquía pues sea lo más compartida posible. Aquí decía Juanma que yo soy la cara visible. Bueno, porque otros no quieren serlo, que estoy dispuesto y se ha demostrado, porque en América, sobre todo en México y Argentina, hay gente que aparece representando la historia de debate, obviamente en conexión con el centro de Santiago de Compostela, y nosotros no solo no sentimos ningún celo por ello, sino que es así porque les animamos. Creemos que tiene que haber muchos rostros que representen la historia de debate como tendencia historiográfica, no como red, pues en todas las universidades, en todas las áreas, en todas las zonas geográficas. Se trata de eso, ¿no? Mi ego está ya desbordado de prestigio y de todo, ya me sobra, ya soy demasiado conocido, y a mí ya me da igual en ese sentido, y de hecho lo que ahora se trata es que se den otros a conocer como historia de debate. Y en ese sentido, desde el Centro de Santiago de Compostela no hacemos más
que favorecerlo. Es una ocasión preciosa, única. Es la primera vez que podemos proponer un modo de escribir la historia desde España, desde América Latina, desde el mundo latino norteamericano. Es la primera vez en 150 años que podemos decir que tiene nuestra disciplina como actividad académica, como actividad profesional. No la desaprovechemos. No la desaprovechemos y situemos en la agenda personal de cada uno, todos estamos muy ocupados, el aportar un grano de arena a que este proyecto colectivo avance. Podríamos terminar diciendo, no nos mires, únete, Historia Debate, somos todos. Bueno, no sé, no, espera, ahora vamos a hablar. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Podemos hablar? Que gente aquí que no ha hablado. Bueno, entonces, si os parece, continuamos con esto abierto. Todo esto después se graba, se transcribe y se publica. Me llevo también los que tenéis textos y se le da difusión puntual por la web y por la red. Pues ahora habla el público. ¿Perdón? ¿Te vas a aparecer? No, podemos, si no quieres que aparezca tu nombre, pues los colegas que lo hacen, que tienen amplia experiencia, porque esta es la 19 presentación que hacemos este año, pues ponen desde el público, no te preocupes si no quieres que tu nombre salga. No, ella sí que se identifique. La profesora María Luisa Monteiro. La profesora María Luisa Monteiro. Fichada. No, quería comentar simplemente que esto de Historia de Arte, para mí por lo menos un soplo de aire fresco. Un soplo de aire fresco medio de tanta, no quisiera ser muy dura, ¿no? Pero en medio de tanta mediocridad y conformismo intelectual relativo, ¿no? Entonces, llévaselo allí, si no se va a oír. Hablas con acento canario. Sí, acento canario. Decía eso, ¿no? En medio de tanta mediocridad y conformismo intelectual, del que yo misma me hago responsable muchas veces, ¿no? Pero digo que es un soplo de aire fresco, por favor. Un soplo de aire fresco que genera, como la Segunda República, genera esperanzas y frustraciones, ¿no? Esperanzas porque veo que no estamos solos. Yo siempre digo los que estamos despiertos, ¿no? No estamos tan solos. Pero frustraciones porque ya no sé qué hacer o ya no sabemos qué hacer para llenar esto, por ejemplo, ¿no? De nuestro alumnado. Aquí parece que si no se habla de Carlos V, con todo mi respeto, hermana, que si no se habla de Carlos V, pues no se llena el auditorio, ¿no? Y entonces, por eso genera esperanza por un lado, pero también muchas frustraciones. Ya no sabemos a veces qué hacer para mover a esta gente, ¿no? Y entonces aquí enlazo con lo de Domi, con lo de Carlos V, porque yo por lo menos a veces me encuentro descorazonada cuando me resulta tan difícil transmitirle a los alumnos cuestiones del tiempo presente, ¿no? Porque parece que les queda tan lejos como Carlos V, ¿no? Les queda tan lejos Franco como les puede quedar Carlos V o les puede quedar los Reyes Católicos, ¿no? Y entonces en esa cuestión un poco se me van las ganas, y cuando oigo a Domi pues me entusiasma y me transmite mucha ilusión en esta cuestión de la memoria. Pero ahí quería ir yo, Domi, ¿no? En el sentido de que creo que esto nada es por casualidad, ¿no? Este pacto del olvido, yo creo que esto del pacto del olvido, de eso, de no tener memoria histórica, no es por casualidad. Yo creo que todo ha estado dirigido, ¿no? Todo ha estado atado y bien atado, se trataba de eso, ¿no? Y yo siempre digo que lo digo, ¿no? En el sentido que la memoria, o el olvido de la memoria, es la victoria de los malos, ¿no? Como voy a decirlo a mí, de los que están enfrente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que han hecho el trabajo muy bien, y hay que darles enhorabuena, les ha salido muy bien, lo han conseguido. Han conseguido desterrar al olvido cuestiones como la Segunda República. Yo estoy hace, ellos lo saben, decirle a mis alumnos, la democracia no se inventa en el 78, no la inventa el rey, no la inventa Adolfo Suárez, aquí hay una democracia que la tenemos en el 31, ¿no? Con la primera constitución democrática, ¿no? Y esas son las cuestiones con las que ahora mismo me identifico completamente con todo lo que has comentado, ¿no? También con la cuestión de la transición tan mitificada, ¿no? Que parece que hablar o cuestionar la transición pues te pueden tachar de hereje incluso, ¿no? Y entonces desde ahí me encanta el planteamiento de historia, debate y de la memoria. Y después, Juanma, con respecto a lo que comentabas, ¿no? Sabes que estuve en Rosario y ahí la cuestión que más se hablaba era de la necesidad de involucrarse, ¿no? Sí, con Gonzalo Pasamar sí, estuvimos allí. Muy serios y muy solemnes. Corbata y todo. Gonzalo se puso la corbata. Sí, pero ahí estaba
gente, Irma se llama, Juanma, tengo yo la ponencia de ella, la exposición de ella, y entonces hablaba y reivindicaba la necesidad y la obligación del historiador de involucrarse, de comprometerse, ¿no? De no quedarse al margen. Y yo creo que por ahí debe ir la historia, ¿no? Actualmente, en ese sentido, no concibo otra forma de hacer historia que no sea comprometerte, involucrarte con el tiempo presente. Y todo lo demás, pienso yo, que es más de lo mismo, ¿no? Es hacer, que me permite la expresión, una historia rancia, trasnochada, y entonces no concibo otra forma de historia, y en esta historia de debate me parece que es un oasis en medio de este desierto. Yo también tenía, pero bueno. Sí. Bueno, que yo no estudio Carlos V y de todas formas, sí, bueno, Germán Santana Pérez de la Universidad de Las Palmas. Germán. Pero de todas formas, sí que yo creo que, o siempre he creído que cuando yo estudio a Carlos V, a Felipe IV, en mi caso, yo no estoy estudiando el siglo XVI, yo estoy el siglo XVII, yo estoy estudiando ahora, ¿no? Por ejemplo, nosotros les ponemos siempre un texto de África, no sé si lo recuerdan, y que es un texto del siglo XVII, y yo les digo, no, si este texto es de la actualidad, si le cambian el sentido, el contexto cronológico, es un texto de la actualidad. Yo de todas formas, la intervención que quería hacer era un poco, estoy de acuerdo con Maui, una vez más en lo de involucrarse, bueno, y en parte con lo que se ha dicho, pero yo creo que tenemos que ir un poco más allá de las palabras bonitas, es decir, de involucrarse. ¿Qué es involucrarse? Todos estamos de acuerdo, vale, bueno, todos, algunos estamos de acuerdo en involucrarnos, pero yo creo que, no sé si es un paso inmediato, un paso que tiene que venir con el paso del tiempo, pero debemos ser, no sé si está bien el concepto, un poco franciscanos, es decir, un poco salir fuera de la universidad. Es decir, yo hablo con gente de fuera de la universidad que son obreros o gente que trabaja en la construcción, bueno, que son obreros, y bueno, hay muchos que no tienen memoria, pero hay otros que saben de qué va la cosa, es decir, ellos saben que sufren la injusticia, no tienen un contexto, es decir, no tienen una organización ideológica de esa injusticia, que yo creo que es lo que nosotros tenemos que proporcionar, que no solo es estar dentro de la universidad, sino también tenemos que ser un poco más ambiciosos, porque yo creo que esta es una de las claves por las que la historia, que ha sido académica normalmente, ha perdido gran parte del peso social, y yo creo que hay que recuperar la influencia social siendo social, es decir, tenemos que ser sociedad. Eso. Mira, yo quiero hacer una propuesta, la propuesta que quiero, aquí estamos los principales. O sea, yo tengo de mi época juvenil el latiguillo de cuando llegábamos a un sitio y había 4, hacíamos el acto igual y decíamos, no preocuparnos porque estamos los que tenemos que estar, o sea, los principales. Lo demás, si no están, es que a lo mejor no hacen falta. O a lo mejor no tiene interés, porque en definitiva estamos los que estamos interesados en esta temática. Yo la propuesta que os hago, y yo se lo estaba diciendo aquí, es que forméis una plataforma de historia de debate en las islas o en Gran Canaria, vamos, en vuestra universidad o la Laguna y la Universidad de Las Palmas, porque fijaros, historia de debate está en este momento en un periodo de descentralización que nosotros animamos desde Santiago de Compostela, pero ahora se están creando centros de historia de debate, pero en México y en Argentina, siempre entendidos como sobre la base de que somos un movimiento, no somos una organización cerrada, y por lo tanto, incluso a veces en una misma universidad pues hay 2 o 3 focos, o una misma ciudad 2 o 3 focos, y no queremos en ningún momento ser una organización cerrada. Y nosotros esta presentación que hacemos aquí es la clásica que solemos hacer. Pero en Argentina están haciendo ya jornadas historiográficas de historia de debate. Ponen un día ponencias y mesas redondas. Por cierto, que siempre metiendo el tema de la historia, de la memoria y otros, ¿no? Y después, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, van a intentar crear una plataforma regional de historia de debate para renovar la historia de la región, que es una parte importante en el siglo XIX de la historia de la República Argentina. Y yo creo que es que en ese sentido a nosotros no nos importa
copiar de los latinoamericanos, porque todo el concepto de historia inmediata es nuestro, ¿no? De los que dirigimos la red, pero la práctica es latinoamericana. Nosotros la vamos a extender por el mundo. Pues en este caso, toda la experiencia de centralización de historia de debate en América Latina, sobre todo América Central y Argentina principalmente, no nos importa copiarla para España. Y yo creo que yo os propongo como resultado de esta presentación constituir Historia de Debate Canaria. Vamos, la plataforma Juanma está en este proyecto desde hace 10 años, en el origen, tanto desde el punto de vista académico, institucional, como desde el punto de vista de contacto conmigo y de todo. Él ha presentado Historia de Debate por ahí, cuando ya lo hace siempre, y aquí estáis un núcleo pues que tenéis pues toda una experiencia de estar en la red, pues bueno, de meses, en algún caso de años, ¿no? Y el que no está, pues no está. Y los que estáis, pues tenéis que coger y bueno, ¿y qué hacemos como Historia de Debate aquí? ¿Una jornada? ¿Un seminario? ¿Un qué? No lo sé, porque estamos inventando algo nuevo. No sé qué se puede hacer. Nosotros todo lo que se nos propone como centro de la red lo aceptamos. Nunca hemos rechazado ninguna iniciativa. Eso sí, igual que ningún mensaje pasa a la red sin pasar por nosotros, ninguna iniciativa como Historia de Debate se hace utilizando nuestro nombre sin saberlo nosotros, por razones obvias, ¿no? Porque bueno, pues puede dar oportunismos o manipulaciones de nuestras siglas para vete a saber qué, y además porque necesitamos saberlo para difundirlo y enriquecer, porque copiamos unos de otros, y necesitamos que haya más iniciativa española, necesitamos que haya más presencia de Historia de Debate en España, no digital, que la hay, en todas las universidades hay colegas que llevan meses y años en nuestra red, y el que aguanta en la red digital más de un mes es que está de acuerdo, porque si no es una lata, te llegan todos los días un mensaje o dos, y si tardas una semana pues tienes 15 o 20 mensajes. Entonces, cuando alguien se borra, aplaudimos, porque inmediatamente vienen 10 más, porque la lista crece exponencialmente, que se quedan. Y en ese sentido tenemos ya implantación digital en todas las universidades españolas. Creo que ya en casi todos o todos los departamentos de historia, pero si no se transforma en presencial, pues no llegamos al conjunto de la comunidad académica. No olvidaros que la mayoría del profesorado universitario de nuestra área, en España, no está en Internet, o por lo menos no está en Internet desde el punto de vista de navegar, de integrarse. En todo caso, pues a lo mejor de vez en cuando envía algún mensaje electrónico nada más. O sea que si no hay una historia de debate presencial, pues nos mantenemos, como a mí me gusta decir a veces, en la clandestinidad digital. Es decir, que en ese sentido necesitamos una presencia permanente, presencial, en esas universidades donde tenemos presencia digital en este momento. Y yo os animo a llevar a la práctica lo que decía Germán y lo que decía Magui lo que decía Magui, etcétera. Claro, yo ya sé, todos ocupamos el grueso de nuestro tiempo en lo mismo. Quizá yo cada vez menos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En nuestras investigaciones, nuestros compromisos académicos, nuestras clases. Pero a poco que pongamos cada uno, en la medida que somos muchos, podemos dedicar, no es dedicar un tiempo aparte, es introducir en la estrategia de investigaciones que se hacen, de congresos a los que se va y de todo eso, introducir el proyecto al que pertenecemos todos. Y creo que eso puede dar un buen resultado para lo de cambiar la historia y para otras cosas más, pero las otras cosas yo no las digo, porque yo quiero que en nuestro proyecto esté la gente porque está de acuerdo, no por otra cosa. Ya bastante problema tenemos con que muchos colegas vienen a los congresos presenciales pues para el currículum nada más. Bueno, oye, y eso lo cuidamos todos, yo también el primero, ¿no? Y cada vez nos gustaría más que vinieran porque están de acuerdo, Pancho, y porque no es una línea más del currículum, sino es un proyecto colectivo. Y todo lo demás no lo desatendemos, ¿eh? Y nosotros procuramos que todo el trabajo de Historia de Debate, que al mismo tiempo nos ayude curricularmente a todos, porque además estamos dentro del sistema y queremos cambiarlo, no estamos fuera del sistema. Y cambiarlo también es poner en práctica el derecho a la promoción que tenemos, ¿no? Estamos todos en eso. Ahora, creo que lo específico del proyecto colectivo es cambiar la historia que se escribe desde la universidad y su relación con la sociedad. Y somos tantos que si nos unimos lo conseguimos. Y podía ser un buen colofón de este viaje breve mío a vuestra universidad si nos pusiéramos de acuerdo en esto, ¿no?
constituir una plataforma, no sé cómo se puede llamar eso. En todo caso tiene que ser abierto y si alguien quisiera hacer otra cosa parecida, pues que lo hiciera también, porque nos hemos negado algún intento de hacer un grupo cerrado con el nombre de Grupo Manifiesto, con el nombre de Historia de Debate. Eso no, porque eso contradeciría el carácter del movimiento abierto que nosotros queremos darle, incluso al propio manifiesto, que se va a revisar periódicamente y donde que a veces me toca a mí pues proponer el texto o proponer las revisiones, pero las propias cosas que yo propongo las saco de escuchar a otros colegas. Por ejemplo, domingo aquí sobre el tema de la memoria, que yo venía dándole vueltas y aquí lo has puesto con mucha claridad. Y vamos a hacer de la posición que les puso aquí la posición de Historia de Debate en lo que a mí respecta. ¿Entendéis? Esa es la manera de trabajar. Y por eso yo os invito a hacerlo. El tema de los estudiantes es distinto. El estudiante, repartimos una encuesta también en algunos sitios entre los estudiantes y no se introdujo después en la base de datos y no se procesó para los resultados. Porque el problema del estudiante, ¿cuál es? Que da unas respuestas que no tienen nada que ver con el objetivo nuestro, porque no se sienten parte de la comunidad académica. ¿Por qué? Porque la mayoría sabe que no van a trabajar ni como profesores de historia ni menos como investigadores. Y entonces, en ese sentido, el problema que tenemos cuando les hablamos es que ellos les interesa, pero están pensando en la asignatura de tendencia historia que está al final de la carrera, ¿no? Están pensando en qué van a trabajar, y van a trabajar en otras cosas. Juan Manuel me decía que aquí ya se intentó un seminario y que no funcionó. Yo tuvimos en Santiago de Compostela un seminario que llegó a tener hasta 20 colegas de los alumnos míos y de algún otro profesor que iban iban entrando en ese seminario y duró un tiempo y después eso no funcionó. Ahora el seminario Historia de Debate de Santiago de Compostela fundamentalmente es digital. Y yo introduzco, pues cuando viene un colega, pues la conferencia, como hace Fauna, en el programa de la asignatura de Tendencias Historiográficas Actuales. ¿Por qué? Porque la gente estaba un tiempo y después se dispersaba, porque se ponían a trabajar pues en las cosas más diversas. Una parte de ellos sigue en nuestra red, pero vamos, de una manera, pues porque siguen siendo licenciados en Historia y estando interesados en el tema. En ese sentido hay que ser comprensivo. Yo pienso que hay que asumir la responsabilidad como profesores, ¿no? Porque en definitiva somos nosotros los que escribimos la historia, y tener una gran confianza en el movimiento de la sociedad. Yo he notado mucho entre mis estudiantes la influencia de la revuelta contra la LOU, que en Santiago de Compostela fue muy importante. Hay un antes y un después. Hay una sensibilidad distinta cuando le propones cosas, cuando le hablas de argumentos antes y después. Pero eso no evita el problema fundamental, que es el último año de su carrera y al año que viene pues estarán pues sirviendo copas o no sabemos qué. Y eso también depende de que lo que nosotros proponemos vaya adelante, porque si conectamos bien con la sociedad y se entiende mejor la autoridad pública en nuestra disciplina, pues a lo mejor pues la universidad se privatiza menos y se valoran pues las enseñanzas de humanidades más y se pueden crear más puestos de trabajo y por lo tanto se puede dar una salida profesional mejor a nuestros alumnos. En todo caso, no olvidaros que un plazo de una década, la jubilación de los que tienen mi edad, como sabéis, va a ser masiva y ahí va a haber una oportunidad. Claro, cuando yo se lo digo a mis alumnos dirán, sí, esos serán para los que en ese momento. Bueno, no sé qué te diga, porque un profesor universitario se forma en un periodo de 10 años y ya las universidades tendrían que ahora estar facilitando becas para formar los profesores que sustituyan a los que se van o nos vamos a jubilar en la próxima década. Pero eso no resuelve nada si esos alumnos esos que ahora o están empezando la carrera o están todavía en los institutos, pues sustituyan a los becarios, titulares, asociados, contratados, etcétera. El problema es que con qué concepto de historia, ¿no? Entonces ahora eso es algo que hay que resolver en esta década, ¿no? Y esto hay que resolverlo con esta generación intermedia a la que pertenecéis la inmensa mayoría de los que estáis aquí, que tenéis que salir a la luz colectivamente. Yo digo que tenéis porque ya estoy salido del todo, ¿no? Estoy salido del todo, que tenéis que salir a la luz como historia de debate, no solo en las clases y no solo citando en los trabajos de historiografía y historia de debate, sino salir colectivamente como se hace en Argentina y como se hace en México, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo con la crítica también. Permíteme un punto de vista como alumno. Me
parece que esté centrado demasiado en el mundo universitario. Y debéis tener en cuenta que un historiador no es tanto cuando está dando clases en la universidad como cuando está fuera. Entonces, si se habla para historiadores, hay que hablar para todo el conjunto de historiadores, no solamente para aquellos que tienen un puesto en la universidad, que evidentemente es un conjunto ya cerrado, ya no se abre más. Después de la última legislación, parece que no se va a abrir demasiado. Entonces, ¿qué pasa con todos los alumnos que están saliendo ahora? ¿Que van a salir a la calle a seguir copas, como tú dices? Yo pienso que no. Yo pienso que habrá, si quieres una minoría, un 10%, 20%, pero siempre habrá gente que se dedique a hacer historia y que no tiene por qué estar en la universidad. Y esta gente es la que realmente tiene que tomar la alternativa vuestra. Yo soy Teresa Flor, alumna de la Universidad de Las Palmas, y también quería aportar, con respecto a lo que se está hablando de los estudiantes, que aquí hay ciertos grupos bastante inquietos con respecto al nuevo paradigma. El estudiante se siente bastante excluido del ambiente universitario porque en todos los principios de curso ya se nos avisa que aquí no hay sitio prácticamente para nadie, ¿no? Entonces que te tienes que buscar la vida por otros lados. Pero no nos olvidemos que, aunque al principio el estudiante que sale terminada la carrera pueda empezar a servir copas, es posible que luego, después de unas oposiciones o lo que sea, termine dando clases en Las Palmas o en cualquier pueblo alejado de la isla. Si lleva integrado este nuevo paradigma, darán las clases de forma distinta, y aquel que llegue a lo mejor a ocupar un puesto en la administración, en el Ministerio de Cultura o en la comunidad autónoma, pues será capaz de cambiar las cosas de la manera que se están dando la historia ahora en los colegios. Entonces yo quiero decir que los estudiantes no estén excluidos de este trabajo, que en el apartado de historia debate, en el apartado de trabajo, se hablan de muchas opciones que se puedan hacer, y que esas opciones vienen de nuevas ideas de los estudiantes más que del profesorado. Incluso aquí hay gente que ha dicho que se podrían hacer universidades no con las disciplinas de prehistoria, historia moderna, sino bajo conceptos de decir, bueno, en esta universidad se va a estudiar la historia desde el punto de vista marxista, y en esta desde el punto de vista positivista, y que cada alumno se integre dentro del grupo que quiera, y eso se podría hacer. Sí, bueno, eso hay que contestarlo y aclararlo, porque para que no se entienda mal lo que acabo de decir. Vosotros que estáis en Historia de Debate, sabéis que Historia de Debate le da igual la palabra a un historiador académico que a un historiador no académico. Sobradamente lo conocéis. Pero entonces, ¿qué pasa? Y claro, para esa conexión con la sociedad, en el caso de un historiador que al mismo tiempo es camarero, es ideal, claro, porque él se siente como trabajador y al mismo tiempo como historiador. Ahí no tienes que explicarle lo de que la historia tiene que estar conectada con la sociedad, porque eso es pura sociedad civil. Ahora, la pregunta que yo me hago es que el nuevo paradigma se va a hacer desde la sociedad, incluso lo que sería peor, es que el nuevo paradigma historiográfico se va a hacer contra la universidad. Pues no, porque no lo podemos permitir los que estamos dentro de la universidad, porque los que estamos dentro de la universidad somos los que hemos creado Historia de Debate, y somos los que estamos haciendo la propuesta desde dentro de la universidad de buscar una nueva conexión con la sociedad. No olvidaros que tanto Domingo, Germán como Juan Manuel y yo somos profesores titulares de universidad, ya casi prácticamente igual que los y Maui igual que los demás. Es decir, que tampoco aceptamos que el monopolio de la universidad lo tengan los conformistas o los individualistas, porque nosotros no solo somos parte de la universidad, sino creo sinceramente que son nuestras posiciones las que garantizan el mejor futuro para la universidad. Entonces, ¿de qué se trata? De que es más fácil que un historiador que está fuera del circuito académico abrace esta historia comprometida que proponemos, que la abrace un historiador que está dentro del circuito académico, por lo menos que la abrace el público. Entonces, claro, tenemos que insistir en que hay que plantearlo dentro.
porque en definitiva es donde está la historia profesional. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros despreciamos la otra. Sabéis que no, desde el punto de vista jerárquico, sabéis que la historia de debate no es así, y además pensamos que es necesario que exista esta confluencia que empieza a ser ya muy notoria. O sea, yo presido un jurado de historia medieval de Galicia, y acabamos de dar el premio, el primer premio y el segundo premio, 2 libros de historia medieval de Galicia hechas por profesores, por historiadores que no son profesores universitarios, porque los otros 2 trabajos académicos que se presentaban no tenían se salía un poco de la normativa del premio, y hubo ciertas dudas en el momento de concederlo, y yo dije, bueno, entonces claro, si de nuestra área de historia medieval no producimos buenas investigaciones, si producen desde fuera, pues señores, aquí hay que darle premios interesantes, $500,000 en el primer caso de pesetas y 250.000 en el segundo premio. Y es que la historia no es patrimonio de los historiadores profesionales ni de la universidad, es patrimonio de todos. Yo pienso que esta desprofesionalización que se está produciendo, y claro, hay colegas que no tienen cabida en la universidad y que siguen produciendo historia, haciendo la tesis, siguen investigando, sobre todo mucho en historia local, etc. Claro, yo sinceramente creo que es un espacio muy positivista de investigación y se hace historia muy clásica, ¿no? Pero si somos capaces de generar entre estos historiadores, no profesionales en el sentido que no son funcionarios, ¿no? Funcionarios públicos que le pagan por investigar historia, ¿no? Pues si ahí hay una posibilidad, y vosotros pensáis que hay una posibilidad de que sean historiadores avanzados, pues sería un acicate muy interesante. Pero claro, yo me siento en la obligación de llamar a la responsabilidad al historiador que es titular y que es catedrático, porque en definitiva es que nuestros sueldos salen del patrimonio público. No sé cómo deciroslo. ¿Cómo queréis que os lo digas? Que nos pagan por esto, no solo por dar clases, nos pagan por investigar también. Es que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer una historia que esté emparejada con las exigencias sociales. Es el primer, ¿cómo si no? Y además sinceramente, somos nosotros los que estamos planteando esto, profesores universitarios. Ojalá entre los historiadores que no están en la universidad arraigara lo que plantea Historia de Debate, aunque yo sinceramente veo mucha historia tradicional entre los historiadores que están fuera de la universidad. Mucha historia, mucha biografía, mucha historia local, datas, bueno, pero ahora muchos alumnos de Juan Manuel Santana pues a lo mejor pueden seguir investigando y trabajar pues en un hotel y hacer unas historias que sepan, unas historias avanzadas, que sepan que en Historia de Arte van a poder formar parte de los grupos de investigación de Historia de Arte igual que un catedrático. Bueno, no hay muchos catedráticos y tal, pero creo que lo sabrá pronto, es decir, que lo sabrá pronto, ¿no, Juanma? Lo sabrá pronto. Entonces, en ese sentido le vamos a dar a todos la misma capacidad, capacidad investigadora para formar parte de nuestros grupos de investigación. Entonces vamos a trabajar en las dos direcciones. Si lo que nosotros proponemos como nueva conexión de la academia y de la sociedad para el campo nuestro de la historia funcionara, esto tendría que redundar en una salida profesional más fácil para nuestros licenciados. Y en todo caso, la universidad no está tan cerrada, porque en un plazo de una década tienen que ir entrando becarios y tal que sustituyan a los que después se vayan jubilando. Eso para empezar. Salvo que, como me dijo una vez un colega a mí, no, Carlos, lo que va a pasar es lo siguiente, que por el descenso del número de alumnos, las plazas que queden vacantes por jubilación no se van a amortizar. Entonces habrá cada vez un número menor de profesores. Hombre, es que eso es lo que no nos podemos permitir, ya no solo como comunidad de historiadores académica, es que eso la universidad no se lo puede permitir. Y creo que la universidad, como se demostró en la lucha contra la robo, va a luchar con uñas y dientes para mantener una universidad pública con una función clara, no solo en el campo de la ciencia aplicada, sino en el campo de las humanidades, en el campo de la investigación básica, etc. Porque sí que no lo podemos permitir, y ya se empieza a buscar la manera que
el descenso del número de alumnos no suponga pues la eliminación de licenciaturas, sobre todo en humanidades, donde en la universidad hay un problema con algunas filologías, y la universidad dijo que no, que aunque haya menos alumnos, pues es que es importante, la universidad es un centro de saber y que no puede estar pendiente de las evoluciones del mercado exclusivamente, ¿no? Y se buscarán formas, la universidad tiene que seguir luchando. Por eso lo de la LOU fue tan importante, porque la Universidad Española Pública demostró que va a luchar por su futuro. Va a luchar por su futuro contra pues una ley que nos desfavorece o contra los recortes presupuestarios que se quieran hacer sobre pretexto de descenso demográfico, de lo que sea. Y la universidad en esto es bastante una piña en cuanto a defender carreras de humanidades o la carrera de matemáticas o la de filosofía o lo que sea. Esa es la lucha en la que tenemos que estar, y la que tenemos que estar desde el interior de la universidad. Y los que acabando la carrera, si no encontráis aquí cabida, que no es nada fácil, continuéis en contacto con la universidad, bien a través de los profesores que os han dado clase, bien a través de la red de Historia de Debate, pues podréis colaborar en esa tarea, porque en Historia de Debate lo tenemos claro que la historia no es patrimonio de unos cuantos, que estamos, en fin, que tenemos el privilegio de que nos paguen por enseñar y por investigar historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en el mismo barco. Lo que pasa es que cada uno que agarre con su vela, ¿no? Se dice así. Y a nosotros nos toca una vela dura, porque defender un proyecto colectivo crítico de un medio académico, pues supone pues plantear que bueno, esa misma favorecerá para el Yo ando diciendo por todos los sitios que a mí hasta ahora, personalmente, yo soy la cara visible, yo no he tenido ningún perjuicio siendo coordinador de Historia de Debate con ningún quinquenio, ni sexenio, ni nada. Y un problema que hemos podido tener no ha sido personal, como tú sabes, no ha sido personal. Ha sido porque a algunos les preocupa todo lo que está creciendo Historia de Debate, pero yo sé que no ha sido personal. Y por parte de eso no es el tema, al contrario. Ya les gustaría más de uno hacer los catedráticos, había unos cuantos, a ver si se tranquiliza. A mí ya me lo dijeron cuando me hicieron titular en la cena de ese día, esto después no lo pondré. Me dijeron, Carlos, a ver si te tranquilizas, ahora ya queréis funcionar esto. Pero por favor, no es un problema, no estábamos buscando cambiar la historia, por favor, no buscar un lugarcillo bajo el sol, que también necesitamos calentarnos un poco, pero el tema es que estamos buscando, es que no te creen, estamos buscando cambiar la historia, pero cambiar la historia que se escribe porque queremos colaborar a cambiar la historia que hace la gente. Es que estamos tan desencantados que suena tan raro eso. Pues atención, que por ahí va el mundo ahora, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el desánimo se resuelve. Mauri, pues yo el año pasado hice unos 4 o 5 presentaciones en España, en Castilla-La Mancha, en Andalucía y en Cataluña, ¿no? Y en todas después sale esto, ¿no? ¿Y esto cómo se resuelve? Pues uniéndonos y trabajando en red, porque aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Y entonces, pues los que hay que trabajar, pues que estamos de acuerdo. ¿Entiendes? Si usted no está de acuerdo, pues cada uno lo suyo, porque la universidad, eso sí, que incomoda en ese sentido. Y los que estamos de acuerdo, pues tiramos del carro adelante. Claro, cada vez se dan más cuenta que este carro va adelante, ¿entiendes? Pero bueno, siempre vamos